Cuando acabé de estudiar mi carrera de química, de bioquímica, tenía dos posibilidades para investigar, o en virus o en antibióticos. Elegí casi por azar los virus y ya me atraparon. Me atraparon porque son muy pequeños y tienen muchísimos recursos para multiplicarse. Me atraparon también porque pueden causar enfermedades y tenemos que aprender a defendernos de ellos. Y desde entonces me he quedado estudiándolos. Hay virus peligrosos por razones muy diversas. Sigue siendo muy peligroso el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA. Parece que ya está amortizado y no, sigue habiendo bastantes nuevas infecciones precisamente porque hay gente que ha olvidado el riesgo que hay. Se puede vivir de una manera muy sana con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero hay que recordar que el tratamiento frente al VIH supone un tratamiento de por vida con los antirretrovirales. Conviene mejor no infectarse como con todos. Es un virus silencioso, se transmite por vía sexual, se tarda mucho tiempo en manifestar los síntomas peores, pero aún así es un virus que es una amenaza importante. Y luego en el otro extremo están aquellos virus que se transmiten a lo mejor se transmiten más llamativamente, como por ejemplo los virus de las fiebres hemorrágicas, pero que no se transmiten con tanta eficacia entre las personas y que a veces incluso en zonas rurales con poco conocimiento sobre las infecciones logran aislarlas. Es por ejemplo el caso del virus del ébola hasta que entra en zona urbana. Los virus cuando entran en zonas urbanas son mucho más problemáticos porque nos contagiamos mucho más las personas, pero virus de Marburg, virus de Crimea-Congo, que hay pocos casos, son fiebres hemorrágicas muy intensas con una mortalidad muy alta y sin embargo se pueden controlar en pocos casos. Hay muchas diversidades de amenazas que pueden venir y hay que estar atentos a todas ellas. La variabilidad genética de los virus está en su propia naturaleza, está en la naturaleza de la vida. Todos variamos, las personas también vamos variando cuando transmitimos nuestro material genético a nuestros hijos o cuando lo recibimos de nuestros padres. La variabilidad genética es la base de la diversidad, permite adaptarse a las especies. Sin embargo, en los virus, por debajo de un cierto umbral, limita muy fuertemente la preparación de vacunas. El coronavirus tiene una variabilidad genética suficientemente limitada como para que podamos hacer vacunas estables. Las vacunas, incluso las originales, todavía protegen bien de la cepa de Omicron, aunque las vamos adaptando. El virus de la gripe es más variable y dificulta más el tener una vacuna estable. Es necesario e imprescindible cambiarlas todos los años. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, varía todavía más que estos dos. No hemos logrado hacer ninguna vacuna frente a él. Y el que varía más de los habituales es la hepatitis C, que tampoco hemos logrado y casi ni intentado hacer vacunas frente a él. Frente a estos dos últimos, el VIH y la hepatitis C, tenemos antivirales porque no podemos desarrollar vacunas. Pues más vale prevenir que curar. Lo mejor es vacunarse para evitar tener que tratar a una persona enferma, pero también tenemos antivirales para tratar, pero mejor que todo es no contagiarse. Y el uso combinado de parar los modos de transmisión y vacunarse es lo mejor. Con el coronavirus hemos redescubierto la transmisión de agentes infecciosos por los aerosoles, por el aire que puede estar muy saturado por haber sido respirado por otras personas. Sabemos que así se transmite este coronavirus, pero también la tuberculosis, el sarampión y otros agentes infecciosos que entran por vía respiratoria, que son muy comunes, como la gripe o el virus respiratorio sincitial en mayor o menor grado. Es importante, por lo tanto, controlar con vacunas específicas de cada virus, pero también con un aire renovado, un aire más renovado, un aire de mayor calidad microbiológica, un aire más limpio, que nos permita confiar que en nuestros sitios de trabajo, en nuestros sitios de ocio, en las oficinas e incluso en nuestros domicilios no nos vamos a contagiar cuando estamos muchas personas, igual que no nos contagiamos ya por un agua no potable o por una comida en mal estado. Para renovar el aire en la medida adecuada y no más de lo necesario hay que conocer cuál es la calidad del aire. Y una medida muy buena y muy fácil de hacer es medir la cantidad de CO2 que hay, porque eso nos dice en un edificio determinado con una ocupación determinada de personas cuántas personas han respirado ese aire antes, cuántas personas han expirado CO2. La mejor manera luego de actuar frente a ello es renovar suficientemente el aire, idealmente con intercambiadores de calor, de manera que no se pierda energía y a la vez que se logra una buena calidad del aire, se evita un gasto energético excesivo. En el campo de la virología ha planteado el reto de identificar el modo de transmisión, ha presentado el reto de elaborar vacunas de la manera más rápida posible. Se estaban muriendo 1 millón de personas cada 3 meses
durante el primer año y había que elaborar vacunas muy rápidas. Este reto se ha solucionado con las vacunas de ARN mensajero, pero hay otros retos como vacunas que tengan una inmunidad a largo plazo que todavía nos quedan por resolver y para lo cual es muy importante que tengamos una gran batería de tecnologías para producir vacunas. También ha planteado el reto de darnos cuenta de que este virus era suficientemente sencillo para saber contra qué proteína del virus hacer la vacuna, que es la proteína S, la que forma la corona del virus, la que le da el nombre al virus, pero hay agentes infecciosos mucho más complicados, la malaria, por ejemplo, que es mucho más complicada, más compleja, muchísimas más proteínas, todavía no hemos identificado cuáles serían las idóneas para poner en vacunas. Las vacunas son una de las intervenciones en salud pública de más éxito y además que más dinero evita. Sin embargo, hay muchas infecciones, aunque no lo reconocíamos, y hay muy pocas vacunas, sin embargo. Sí ha significado una revolución. Directamente ya por los organismos reguladores se han aprobado más vacunas frente a nuevos agentes infecciosos. En Europa, por ejemplo, hay una nueva vacuna frente al dengue, que es una enfermedad que se está empezando a establecer en el Mediterráneo y que típicamente era tropical. Hay vacunas frente a un virus que llevábamos décadas buscando una buena vacuna y ya las hay, el virus respiratorio sincitial que causa la bronquiolitis en bebés, que es grave para los bebés y que también es grave para los ancianos, incluso en algunos casos más grave que la gripe. Necesitamos también hacer vacunas estables para que lleguen a cualquier país con pocos recursos, al último rincón, a los últimos niños que incluso no están registrados y que casi no les llegan las vacunas que sean fáciles de transportar. Necesitamos también vacunas que sean esterilizantes o cercanas, con las que podamos ir arrinconando los virus porque las personas vacunadas prácticamente no contagian a sus contactos. Necesitamos avanzar en ello, se está avanzando bastante, pero todavía hace falta bastante más investigación en ella.